simbolismo importante de la ceguera en el Evangelio y en la Biblia tiene un trasfondo, y como bien digo, simbólico, no físico. No se habla simplemente del ciego, de la ceguera física, se habla de la ceguera del corazón, de la ceguera del alma. Tiene una causa. La causa es el pecado que nos impide ver la realidad de la presencia de Dios en la vida, en el corazón, en los hermanos y en la historia, y que termina esa actividad del pecado, esa dinámica del pecado, en oscurecer totalmente la mirada del hombre, si es que sigue en ese camino. Partimos de una base: todos somos ciegos, o miopes, o con algún tipo o tuertos, con algún tipo de defecto, condicionados por nuestra realidad del pecado, que nos impide ver con claridad la realidad, empezando por la realidad de Dios, con mayúsculas. Pero hay ciegos y ciegos, como hay pecadores y pecadores. Los publicanos, las prostitutas, los que estaban sumergidos en su miseria, se acercaban a Jesús y encontraban en él la salud, como este ciego de nacimiento. Por lo tanto, hay una ceguera, hay una oscuridad de la mirada que, si bien está marcada por el pecado, permite o tiene como trasfondo de actitud la humildad de reconocer la miseria, la propia miseria y el propio pecado. Con una clave, como dije, la humildad, que da una luz que no es la luz humana, sino divina, a pesar y a través de las oscuridades y de las cegueras de nuestros pecados. La otra ceguera, la peor de todas, en la que se habla del Evangelio, en el Evangelio referido a los fariseos, es la del orgullo. Esa ceguera que está muy marcada por la autosuficiencia y la emancipación de Dios. Es decir, es como decir, en el fondo y en la práctica, a Dios lo tengo a un costado y yo me las arreglo. ¿Por qué? Porque creo, considero, pienso, tengo autoconciencia de que puedo por mí mismo. Y Dios, entonces, es un apéndice, es un complemento, no es el contenido del libro de mi vida. Y me largo apoyado en mis capacidades, en mis talentos humanos. Y esa es una forma de ceguera muy ligada al orgullo del corazón. Lo contrario, ponerle a Dios en el centro de tu historia, priorizado sobre todas las otras realidades, y desde allí uno abierto siempre y dispuesto a que Él, que es el protagonista de mi historia y de mi vida, porque estoy en sus manos y es mi pastor y nada me puede faltar, entonces dependo de Él. Esa dependencia, que no es infantil, sino que es justamente la humildad, le pone a Él en el centro y uno busca denodadamente en su vida interpretar dónde está su mano, a dónde nos quiere llevar, cuál es el mejor camino para nuestra salud y salvación. Eso es lo contrario a este tipo de ceguera. La ceguera del fariseísmo, en este caso, es apoderarse de la verdad y hacerla excluyente. Es decir, cuando yo agarro mi verdad, es decir, lo que yo entiendo que es la verdad, y descarto todas las otras verdades de los demás, las excluyo, las elimino, las pongo a un costado y magnifico lo que yo entiendo como la verdad, entonces soy un ciego. Porque la verdad no funciona así. La verdad es nuestro camino,
no funciona así. La verdad en el camino cristiano nunca es excluyente, ni magnificada, ni polarizada, ni encerrada. Es siempre complementaria. Uno se completa con los demás, se completa con la vida. Dios, que está presente en tu conciencia y en tu corazón y te habla y te enseña la verdad, que hay que aprender a escucharlo y a callar tus voces, también te habla en el hermano. Y uno tiene que aprender a escucharlo a pesar y a través de sus defectos. Y también te habla en la vida, que uno tiene que aprender a descartar el formato folclórico de las cosas para ir al meollo del mensaje. Eso es poder ver realmente la realidad y la verdad de una manera complementaria, integradora. Las verdades nos completan y uno verdaderamente tiene una visión, es decir, no es ciego, cuando ofrece humilde y respetuosamente la verdad que uno cree que tiene, pero abierta, no cerrada ni polarizada, sino humilde y respetuosamente, y da espacio a la otra persona para que piense distinto y pueda complementar esa verdad que yo ofrecí humilde y respetuosamente. Esa es la verdadera dinámica de la luz, de la visión, no de la ceguera. El ciego en este caso impone la propia verdad, no solo la hace excluyente a las otras verdades, sino que además quiere imponerle al otro su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de interpretar la vida y las cosas, y el otro tiene que someterse. Eso es ceguera. La verdadera visión, la de la luz, la que recuperó este hombre, es complementaria siempre. Ofrece humilde y respetuosamente y escucha, es decir, tiene el eco en el otro de esa verdad ofrecida para que sea compartida. Cuando uno integra la verdad ofrecida humilde y respetuosamente, entonces se dio esa dinámica de complemento que es propio de la verdad y de la visión, del que ve la realidad, del que mira la vida como Dios. Recién en la oración, en el acto penitencial, decíamos que ligado a la primera lectura, Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Esa mirada del amor, esa mirada del corazón, propia de Dios para con nosotros, porque si Dios hiciera como nosotros hacemos con nuestra mirada ciega, de ver solamente lo negativo y el defecto y el aspecto oscuro y miserable de la vida y de las personas, como muchas veces hacemos, entonces Dios sería ciego, como somos muchas veces nosotros. Pero Dios no nos mira así. Dios mira lo mejor de nosotros, lo que reflejamos de lo que Él es. Dios mira al hombre y ve su talento, su carisma, la grandeza de su corazón, y por encima de todo, y lo primero que mira, es la humildad. ¿En qué medida está abierto y dependiente de Él, que solamente es la luz, la única luz, la gran luz de la vida humana? Cuando uno aprende a mirar a Dios, a los demás, a la vida, desde el corazón, a la luz del amor, entonces las cosas son mucho más completas, profundas y reales. ¿Por qué? Porque uno ve la verdadera dimensión de la realidad cuando mira como Dios, a través del amor y de la misericordia. Esta y otras muchas cosas más entran en juego en nuestro camino hacia la luz. Nosotros, peregrinos de la vida, vamos avanzando hacia nuestra iluminación. Y
el punto de iluminación más plena de nuestra vida es cada vez que nos acercamos más a Él, que es la verdadera luz de la vida, de esta y de la otra. Por lo tanto, nos iluminamos y aprendemos a ver la realidad en la medida en que nos acercamos a Él. Y nos volvemos de ciegos a visionarios, no por nuestra grandeza, sino por la humildad de reconocernos, no que somos, no mirándonos con tan buenos ojos, como dice el Salmo, sino aprendiendo a ver nuestra realidad. San Bernardo decía, la humildad es la verdad. Cuando uno aprende a iluminar su vida, entonces ve la realidad como es. Cuando uno se autoengaña creyéndose bueno y justificando todas sus obras, entonces se vuelve ciego. Este hombre, un hombre que físicamente no podía ver, pero su corazón estaba lleno de luz, se acercó al lugar adecuado, a la fuente donde brota la verdadera luz y donde cambia nuestra mirada sobre la vida. Ese Jesús que a través de su saliva y de esa realidad de conectar su divinidad con la tierra, como decir, me encarné y voy a morir y resucitar para que vos puedas ver, le mojó sus ojos con su saliva mezclada en la tierra, como diciendo, acá está tu salud, tu luz. Esta es la fuente de la verdadera libertad y aparece a la luz de esa acción de Jesús que une el cielo y la tierra con su acto de liberación, aparece la realidad de la obediencia, de alabarte en la piscina de Siloé, que significa el enviado. Este hombre, ¿qué hizo? Dijo, no, ¿para qué? Tantas veces he hecho cosas y nunca me pude recuperar, siempre lo mismo. ¿Qué hizo? Fue y se lavó. La simplicidad del corazón, la sencillez del humilde, de aquel que no confía en sí mismo, sino en aquel con quien se encontró en el camino de la vida. Le dio el lugar preponderante, iluminador en su historia y obedeció. Y al obedecer encontró la luz. Y al encontrar la luz pudo ver la realidad tal cual es. ¿Por qué? Porque apareció la fe en su mirada y pudo descubrir e interpretar al Dios presente en su corazón, en los hermanos y en la historia. Jesús nos invita a hacer este camino hacia la iluminación, hacia Él que es nuestra luz, y ojalá que tengamos la grandeza de este hombre que supo humildemente acercarse y obedecer.